Saludos, amigos del canal. Les recuerdo que este es un video en vivo y en directo, sin edición. En el día de hoy se cumple en Ucrania la quinta oleada de ataques masivos con misiles de parte de Rusia. ¿Hasta cuándo va Ucrania a aguantar, a resistir los embates de estos ataques que están acabando con la infraestructura energética del país, que están acabando con los puntos de suministro de agua potable, también con los hospitales? ¿Hasta cuándo va Zelensky a continuar en su política de recibir ayuda de Occidente y atacar regiones anexadas para que una y otra vez su país reciba la misma respuesta? Hoy en día están de moda, está de moda la construcción de refugios como el que ustedes ven en esta imagen de pantalla. Refugios contra la radiación, refugios contra líderes del mundo que desconocen la peligrosidad, el significado de lo que es un escalamiento nuclear. O, por ejemplo, un bombardeo a la planta de Zaporilla, que allá afectaría con el tema de la radiación y ya las tabletas de yoduro de potasio y todo el tema a pobladores no solamente de Ucrania, inclusive podrían el viento llevar esta radiación a Rusia o a otros países de la OTAN. Esto es una realidad. Guerra avisada no mata soldado. Es una realidad. ¿Y por qué lo digo yo? Miren, esta Agencia Internacional de Energía Atómica, en cabeza de Grossi, director de la organización, ¿qué ha hecho Grossi en los últimos meses de esta guerra? Llámenla confrontación, operativo especial, invasión, como quieran llamarla. ¿Qué ha hecho este señor para evitar que esta planta nuclear diariamente se enfrente a la posibilidad de que ataquen los reactores? No ha hecho nada al respecto. Es por eso que hay que construir refugios anti-escalamiento nuclear, refugios antirradiación a 10 metros de profundidad, de más o menos 6 metros por 15, 6 por 15, 90 metros cuadrados, donde haya posibilidad de filtrar el agua, donde haya posibilidad de filtrar el aire y solucionar el tema de la energía. Porque no podemos depender, como también se pensó de igual manera después de la Segunda Guerra Mundial y aún ante el escalamiento en 1962, esta posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Nuevamente, estos refugios antirradiación están de moda. Pero hoy ocurrió algo que no era considerado por Occidente, como estos ataques de parte de Rusia como respuesta ante asuntos como, por ejemplo, en esta fila tan larga de discrepancias contra Rusia, de anomalías que ve Rusia de parte del mundo occidental, como este ataque cobarde contra soldados de Rusia que estaban desarmados, que hay videos que fueron mostrados por periódicos como el New York Times, que estos videos fueron enviados a las Naciones Unidas. Hoy en día, en esta lista larga de situaciones que no le gusta a la federación, se puede considerar como uno de los argumentos para el envío de 70 misiles en el día de hoy contra la infraestructura energética de Ucrania. Daño colateral, daños colaterales. Moldavia. Presidenta de Moldavia, Maya Sandu. ¿Quién es esta señora? Muy amiga de Zelensky. Muy amiga la presidenta de Moldavia con el presidente Zelensky. Presidente que hoy, después de 5 ataques masivos de parte de Rusia contra su país, ahora está desesperado y fue a las Naciones Unidas, envió a su embajadora que pidiera una cita de urgencia, tiene que ser hoy, pero Zelensky en el día de hoy
no escuché de parte del presidente de Ucrania ni la más mínima petición a favor de Moldavia. Porque Moldavia, un país de 2.6 millones de habitantes, 2.574.000, que fue afectada en el día de hoy, más del 50% sin electricidad, a partir del 1 de diciembre y como consecuencia de que en el mes de noviembre Ucrania sustrajo indebidamente más de 50 millones de metros cúbicos, toneladas de gas. Ya Moldavia, a partir del 1 de diciembre, va a haber una reducción drástica en el flujo de gas de parte de Rusia. Y esto no es que estemos inventando. Miren, esta es la situación de Moldavia en el día de hoy. Miren qué apagón tan grande en Moldavia, un país cercano a Ucrania. Pero llama la atención cómo el presidente de los Estados Unidos, después del quinto ataque masivo de parte de Rusia, dice que esta situación del invierno en Ucrania puede ser catastrófica. Y podría el presidente de los Estados Unidos decirle a los amigos de este canal y a quienes los estén escuchando este video, ¿qué porcentaje de esta situación que él dice de invierno catastrófico, tiene que ver con el envío masivo de armas de ayuda militar de parte de los Estados Unidos, como estos 400 millones que enviaron en el día de ayer, con esa lista tan larga que yo les leí en estos días de toda la discriminación, la discriminada las partes de los envíos de armas a Ucrania? Pero claro, luego de tanto envío y ayuda militar, quiere lavarse las manos para desligarse de lo que va a ocurrir en Ucrania. -1 grado centígrado hoy en la capital de Ucrania, Kiev, -1 grado centígrado. Es bastante fría la situación. Hoy la situación energética que está en periodo de reconstrucción nuevamente. Esto es como el síndrome de Sísifo, este castigo a Sísifo que le toca subir una roca a la cima, dejarla caer para volverla a subir. Así está el presidente Zelensky actuando, porque él y sus asesores, desde el comienzo de esta guerra, 24 de febrero, desestimaron, subestimaron la capacidad de la Federación Rusa. Hoy, a 9 meses, estamos a un día de cumplirse 9 meses de esta guerra en Ucrania, parece que Zelensky finalmente entendió el abrazo del oso polar que lo está asfixiando, que esto es un abrazo polar, no importa el tamaño del adversario, ya apela a la ONU. Pero cuando el gobierno de Ucrania atacaba a los habitantes de Donbass, los habitantes de Donbass no pudieron apelar a las Naciones Unidas. Y hoy que llega Zelensky a pronunciarse en las Naciones Unidas por el bombardeo de los rusos contra su territorio, porque al mismo tiempo no pudieron los rusos apelar en las Naciones Unidas ante los ataques, por ejemplo, en Belgorod reciente, los ataques con drones a Sebastopol. ¿O acaso Zelensky es el único que puede armar este reality en las Naciones Unidas, hacer su pataleta en las Naciones Unidas para pedir más ayuda antiaérea? Ayuda que también necesitan los habitantes en las regiones anexadas en Ucrania. ¿O es que acaso Zelensky no considera que su país es uniforme, unificado, que todos tienen el mismo pensamiento y la misma ideología, y que cuando él va a las Naciones Unidas a hacer esta petición, él abarca con este manto de la Virgen a todos los habitantes de su país? ¿Cuántos hombres y mujeres, niños, ancianos de Ucrania ahora quieren largarse de su país
porque ya se dio cuenta Zelensky de que esto es lo que está ocurriendo. Sus habitantes quieren irse. No es que Ucrania de rodillas le pide a los habitantes de la capital de la región de Kherson que evacúen por el problema de los rusos al lado derecho del río Dnieper, que los pueden atacar. No, es el frío, la falta de alimentos, de medicinas, de calefacción, de electricidad, que es una realidad. Y ahora aparecen estas ciudades en Europa, hablar del tema de los generadores eléctricos que quieren enviar a Ucrania, generadores de electricidad, generadores de la esperanza. Ahora, a última hora, estos amigos europeos generadores de la esperanza quieren enviar ¿cuántos generadores a Ucrania? Un país de 44 millones menos 10, de 34 millones. ¿Cuántos generadores realmente van a enviar? Y con todas estas propuestas, producto de una posición errónea, como ha sido la posición de la OTAN desde hace tantos años, que quiso llegar hasta las fronteras de Rusia y ahora quieren solucionar el problema con pañitos de agua tibia. Crimea es un lugar en Ucrania que por encima de todo lo que ocurra le pertenece a Rusia y Rusia va a defender a Crimea a capa y espada, como va a defender las regiones anexadas. Quinto envión, quinto lanzamiento masivo de misiles de Rusia a Ucrania, cuando los británicos en el mes de marzo decían que a Rusia se le habían acabado los misiles. Cuando los Estados Unidos y la OTAN, ante la movilización de 300,000 hombres de Rusia, decían que estos hombres y mujeres estaban obligados y que tenían poca capacidad bélica, los misiles en Rusia, según lo hemos visto en los últimos días, no se han acabado. La respuesta de Rusia en el día de hoy, quinto envión de misiles, está justificado por la posición de Ucrania de las últimas horas contra Rusia. Ucrania continúa vendiéndole a sus soldados la idea de que esos metros cuadrados ganados por Rusia en territorio ucraniano los van a reconquistar. De que todo el daño energético causado por estos bombardeos de parte de Rusia los van a solucionar. Zelensky no le dice a su pueblo la situación real del inventario de instrumentos, de partes, de componentes necesarios para hacer estas reparaciones. Eso no se lo dice al pueblo. Obviamente, hay cantidad de componentes fabricados en otros países, aún en países muy aliados de Ucrania, que están con bajos inventarios que los están fabricando. Y mientras estas fábricas en Europa crean y fabrican estos componentes necesarios para la reconstrucción energética, porque una cosa es la reconstrucción energética, la reconstrucción arquitectónica, la reconstrucción de alcantarillado, uno de tantas reconstrucciones. Zelensky le vende la idea a su pueblo de que con toda seguridad, en unos días que se va a acabar la guerra, él soluciona el tema de la electricidad. Cuando hoy en día las plantas nucleares en Ucrania están desconectadas ante el problema de que, como sigue la política de Zelensky hacia el futuro cercano, de querer cruzarse con la posición rusa, pues van a venir más ataques contra la infraestructura de Ucrania. Y esto va a terminar desafortunadamente en que no sabemos cuándo, si mañana, pasado o la próxima semana, el pueblo ucraniano masivamente, con los ojos cerrados, va a tomar la decisión de tirarse del barco y de salir de su país ante un presidente que no brinda una solución. Y es que tiene sentido. Si el capitán del barco
no presenta una solución y uno ve que el barco se está hundiendo. Toca lanzarse al agua, aunque el agua esté infestada de tiburones. Es lo que está ocurriendo en Ucrania. Ese país está siendo manejado por un hombre que ha actuado como un pastorcillo mentiroso, que hoy, después del quinto lanzamiento de misiles de parte de Rusia, ahí sí quiere apelar a las Naciones Unidas. ¿Y qué va a hacer las Naciones Unidas? ¿Y qué hizo las Naciones Unidas cuando la OTAN atacaba a Yugoslavia? ¿Qué hizo las Naciones Unidas cuando la OTAN, cuando Estados Unidos, perdón, atacaba a Irak? Que le vendían al mundo la idea los estadounidenses de que en Irak había armas atómicas capaces de acabar con todo el planeta Tierra. Miren, conclusión, se los digo en dos palabras, dos o tres palabras. Moldavia, como está en el día de hoy, Zelensky no va a apelar por ayuda para Moldavia. Moldavia está sin electricidad y sin gas, lo que significa que los habitantes de Moldavia van a tener que salir también del país. Lo que no sabemos exactamente es cuántos habitantes de Ucrania y de Moldavia van a salir en los próximos días y semanas. ¿Será que Ucrania va a terminar con evacuados en las zonas anexadas, con evacuados en el centro y occidente del país, y que van a terminar, según vemos, las tropas de Ucrania y las tropas de Rusia en todo ese país del tamaño de Texas, luchando unas contra otras, mientras a la distancia, Zelensky, desde alguno de sus bunkers, toma la decisión de cuándo y a qué horas definitivamente va a negociar, amigos del canal. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana. Les deseo lo mejor, cada vez con más energía y más ánimo.